La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a estos especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Hoy, en la segunda parte de este especial dedicado al análisis en profundidad de la bula del Papa Paulo IV, Cunex Apostolatus Officio. Bueno, espera un poquito que terminan de hacer ruido allí. Que hay tormenta. Hay tormenta, parece que hay truenos y demás. Muy buenos días, padre, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabián. Un poco mejor que ayer. Un poco mejor, bueno. Veo por que lo menos no estoy peor. El clima puntano le ha sentado bien. Sí, pero estos truenos de recién no, me asustan. Bueno, pero claro, lo que pasa es que... Señor Luis Ricardo Manzano, muy buenos días, también bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días, padre, buenos días a la audiencia. Bueno, en esta segunda parte de este especial de julio del año 2011, dedicado al análisis de la bula Cunex Apostolatus Officio, sobre la cual hemos dicho ayer, muchos vacantistas arrancaron, digamos, por ese lado, o se pasaron, ¿no?, gracias a la bula y a una, en principio, veremos, mala interpretación de la misma, o no de la misma, sino de la situación actual, a lo mejor de la vigencia en la actualidad de la bula, y por eso es tan importante que toquemos este tema, que a muchos, por supuesto, les resultará incómodo, a otros con buen espíritu quieren oír y quieren conocer, así que, bueno, un poco dirigido a ellos va este programa. En esta segunda parte, decíamos, vamos a hablar de la elección papal y la bula. Yo hago un pequeño resumen, el retomo, al comenzar esta tercera cuestión. En realidad vimos ayer, primera cuestión, el análisis en general de la bula. Segunda cuestión, la cuestión de la vigencia de la bula en cuanto tal. Y llegábamos hoy a la tercera cuestión, la vigencia de la disciplina que la bula establecía. Entonces, podemos decir que si bien la bula, dado el carácter exclusivo o excluyente del Código de Derecho Canónico, y particularmente su Canon 6, que ayer hemos visto en detalle, entonces en virtud de todo eso, la bula ha sido abrogada en cuanto tal, no sucede lo mismo con parte de la disciplina establecida por ella, la cual fue esa disciplina, parte de esa disciplina fue incorporada a la nueva legislación del Código en el año 17. Y es necesario entonces considerar esto. Entonces yo insisto, sin entrar en menores detalles y en base al análisis de la bula que ya hemos realizado ayer, podemos resumir la disciplina del documento de Pablo IV diciendo que establecía. Si bien la bula... No. ¿Qué establecía? Primero, en su parágrafo segundo... en su parágrafo segundo, la confirmación de todas las sentencias, censuras y castigos establecidos contra los heréticos y cismáticos. ¿Recuerdan? Estaba el exordio y el parágrafo primero, que en realidad era todo una sola cosa. Luego venía el parágrafo segundo, que confirmaba todas las sentencias, todas las censuras, todos los castigos establecidos contra los herejes y cismáticos. Segundo, en su parágrafo tercero, la deposición ipso facto de aquellos que se desviasen de la fe o incurriesen en herejía o cisma. En latín es eo ipso absque alico iuris aut facti ministerio. Por eso mismo y sin ningún procedimiento de derecho o de hecho. Si por el solo hecho de haber favorecido, de haber incurrido en desviación de la fe, en herejía o en cisma, por el solo hecho, se perdía la jurisdicción. Eso establece el parágrafo tercero, deposición ipso facto de aquellos que se desviasen de la fe o incurriesen en herejía o cisma. Llamo la atención, sería bueno que tuviesen también en pantalla ustedes la parte de la bula donde yo indico justamente las diferencias entre desviarse de la fe, herejía o cisma. Eso tiene el archivo ese tiene como título A Fide Debius, donde está bien marcado
las diferencias. Si se fijan en amarillo, tienen allí, por ejemplo, a fide debius solamente en el parágrafo primero. Pero vayamos al parágrafo tercero ahora y vemos, porque vamos a considerar allí la deposición ipso facto de aquellos que se desviasen de la fe o incurriesen en herejía o cisma. Están las tres categorías de delito, de crimen. Y son las tres categorías, los que incurren en cualquiera de esos delitos: ipso facto, eo ipso, absque aliquo iuris aut facti ministerio, perdían su puesto. Perfecto. Luego, en el parágrafo quinto, la bula va a establecer las mismas penas para aquellos que acogiesen, defendiesen, favoreciesen a los así sorprendidos, confesos o convictos. Entonces, no solamente los que habían incurrido en el delito de desviarse de la fe, o de herejía, o de cisma, sino incluso a los que acogiesen a estos, los defendiesen de cualquier manera, los favoreciesen, etc. Y por último, en el parágrafo sexto, la invalidación de la elección o promoción a la dignidad de obispo, arzobispo, patriarca, primado, cardenal, legado e incluso romano pontífice por desviación de la fe, herejía o cisma previo a la elección. Entonces ahí tienen en esos 4 puntos de lo que estamos tratando hoy, que va a salir publicado también, la gente lo que está escuchando lo tendrá bien clarito. En esos 4 puntos se resumen perfectamente lo establecido por la bula. Parágrafo segundo, confirmación de todas las censuras de los antecesores. Parágrafo tercero, nueva sanción, esta es propia de Pablo IV, deposición ipso facto de aquellos que incurriesen en el crimen de desviación de la fe o herejía o cisma. Exactamente la misma pena para los que favoreciesen a algunos de estos. Y luego en el parágrafo sexto, la invalidación de la elección o de la promoción a la dignidad, sea de obispo, sea de arzobispo, sea de patriarca, de primado, de cardenal, de legado e incluso de romano pontífice, si el electo previamente se hubiese desviado de la fe, hubiese incurrido en herejía o hubiese promovido o provocado un cisma. Uh-huh. ¿Está claro? Sí. No es un resumen de lo que hemos visto ayer, pero me parece que era necesario reactualizarlo, porque ahora vamos a ver justamente si el Código de Derecho Canónico ha incorporado o no esta doctrina, esta disciplina, si la incorporó totalmente, si hubo modificaciones, si la abrogó completamente o no. Una cosa es que la bula como tal no pueda ser esgrimida, lo vimos ayer. Otra cosa es que aquello que la bula establecida fue o no retenido por el derecho actual. Entonces, claramente se ve que las medidas están tomadas contra 2 clases de personas. Primero, los que gozan de alguna jurisdicción en la Iglesia, excluyendo al sumo pontífice. Esto se va a tratar en la cuarta cuestión que analizaremos. No, aparte está incluido ni en el parágrafo segundo, ni en el parágrafo tercero, ni en el parágrafo quinto, está incluido el sumo pontífice. Eso también lo podemos ver allí mismo en el, si quieren, vamos allí al archivo a fide debius. Sí. Y bueno, tenemos en verde, yo les pinté en verde las diferentes categorías. Los vamos a ver con más detalle mañana, pero me parece que vale la pena anticipar. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en el parágrafo segundo tenemos en verde el primer listado de personas a las cuales censura o se refiere la bula. Acá, parágrafo segundo, era la confirmación de las penas de los antecesores. ¿Para quiénes? Para la dignidad episcopal, arzobispal, patriarcal, primacial u otra mayor, o por el honor del cardenalato y por el cargo de una legación, ya perpetua, ya temporaria,
de la sede apostólica en cualquier destino. Eso en cuanto a los eclesiásticos. Mañana yo voy a explicar bien que esa otra mayor no es el Papa. Bien. En cuanto a las dignidades temporales, ahí mismo tenemos... Asimismo, por una autoridad o excelencia mundana de conde, varón, marqués, duque, rey y emperador. Aquí, entre las temporales, sí llega hasta emperador. En cambio, en las eclesiásticas llega solamente hasta el legado. Legado de la sede apostólica. Si vamos al parágrafo tercero, inmediatamente allí tenemos... Y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados. Y en cambio, en las temporales... Condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores. O sea que en las temporales llega hasta el emperador, en la eclesiástica no. Seguimos bajando, tenemos allí después de sancionamos, establecemos, decretamos y definimos. ¿Para quiénes? Todos y cada uno de los... Obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, legados. Condes, varones, marqueses, duques, reyes y emperadores. Sigue el mismo paralelo, no está incluido el sumo pontífice o el sumo pontificado, y sí está incluido el emperador. Seguimos bajando y tenemos una muy larga allí lista, o sea que deben ser privados a perpetuidad entera y totalmente de sus órdenes e iglesias catedrales, incluso metropolitanas, patriarcales y primadas, del honor del cardenalato, del cargo de cualquier legación, así como de voz activa y pasiva y de toda autoridad, y de los monasterios, beneficios y oficios eclesiásticos con y sin curas seculares y regulares de cualquier orden que hayan obtenido como título, encargo, administración u otro carácter cualquiera por cualquier concesión y dispensa apostólica, y en los cuales o para los cuales hayan tenido algún derecho también de cualquiera de los usufructos, rentas o intereses anuales acumulativos reservados y asignados a ellos. Y asimismo de condados, baronías, marquesados, ducados, reinos e imperios. Una vez más, no está el sumo pontificado o el sumo pontífice, y sí está... Bueno, y así podemos hacer todo el paralelo, haremos mañana. Esto es tedioso, y a mí no me causa ninguna gracia hacerlo, Pero no podemos estar buscando, en los resquicios de la bula, como decíamos ayer, la inclusión del sumo pontífice cuando la bula no lo incluye. Entonces se trata de un documento, entonces ya que esgrimen la bula, ¿no es cierto?, digamos, ya no como una espada, sino como una espada, un hacha, una lanza, tiran con todas las armas, bueno, utilicemos la bula. Pero para eso hay que estudiarla, y para eso hay que haberla traducido bien primero. Cosa que la versión castellana no es buena, insisto. Esa que anda dando vueltas por internet no está bien traducida. Mañana insistiremos en esto. Bueno, volvamos a donde estábamos. Tenemos ese resumen entonces, rapidísimamente. Claramente se ve que las medidas están tomadas contra dos clases de personas. Los que gozan de alguna jurisdicción en la Iglesia, excluyendo al sumo pontífice. Esto lo trataremos después. Y en segundo lugar, los electores activos y pasivos para los oficios eclesiásticos, incluyendo al sumo pontificado. Acá sí. Entonces son las penas contra los que gozaban de alguna jurisdicción, excluyendo al sumo pontífice, y los electores, los que debían participar en la elección o aquellos que podían ser elegidos, elección activa, elección pasiva, para los oficios eclesiásticos, incluyendo el sumo pontificado. Entonces rápidamente vemos la cuestión de las penas infligidas contra los dignatarios. En cuanto a la pérdida de la jurisdicción por crimen contra la fe o la unidad de la Iglesia, la legislación de la bula Cum Ex Apostolatatus Officio, entre otras fuentes, fue incorporada en parte al Código de Derecho Canónico. Eso es en cuanto a la pérdida de jurisdicción. Bien. Ya hemos visto que los cánones 188, 2314 y 2316 la citan como fuente. El canon 188 en sus parágrafos tercero y sexto, el canon 2314 los parágrafos 2, 3 y 6,
y el canon 2316, el parágrafo quinto. Bueno, para no estar hablando en chino, sobre todo para el que está escuchando y no tiene a mano el código, entonces decimos que la bula, parágrafos tercero y sexto de la bula, aparecen como fuente de una parte del canon 188 que ahora leo, la parte que solamente incluye la bula. Ese canon 188 dice: en virtud de renuncia tácita, consideremos que se trata de una renuncia tácita, admitida por el mismo derecho, vacan ipso facto y sin ninguna declaración cualesquiera oficios, si el clérigo, entonces el punto cuarto dice, apostata públicamente de la fe católica. Entonces, si el clérigo apostata públicamente de la fe católica por renuncia tácita, veamos que no es una renuncia expresa, es contra la voluntad del dignatario, pero se lo toma como si él hubiese renunciado tácitamente, el oficio queda vacante ipso facto. Y la persona pierde la jurisdicción. Por supuesto, queda vacante. Entonces, el canon 188 cita como fuente el parágrafo tercero y sexto de la bula. Ahora bien, no incluye ni el parágrafo tercero ni el sexto al Papa canónicamente electo. Correcto. El canon 2314 cita los parágrafos 2, 3 y 6. Ese canon se refiere, es el primero de los cánones, contra los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. Y dice que todos los apóstatas de la fe cristiana y todos y cada uno de los herejes o cismáticos incurran ipso facto en excomunión. Si después de amonestados no se enmiendan, deben ser privados de los beneficios, dignidades, pensiones, oficios u otros cargos que tuvieren en la Iglesia y ser declarados infames. Y a los clérigos, repetida la amonestación, debe deponérselos. Entonces no hay deposición ipso facto, sino que debe deponérselos después de 2 admoniciones. Y además, el canon 2314 tiene como fuente parágrafos 2, 3 y 6 de la bula que no incluyen el sumo pontificado. Y el 2316, parágrafo 5, que ya sabemos son aquellos que favorecen a los que se desvían de la fe, a los que incurren en herejía o a los que suscitaron un cisma, tiene como fuente el parágrafo 5, que tampoco incluye al sumo pontífice, y ese canon 2316 dice: es sospechoso de herejía el que espontáneamente y a sabiendas ayuda de cualquier modo a la propagación de la herejía o participa in divinis, es decir, en las cosas divinas, por ejemplo, la Santa Misa o un sacramento, con los herejes, en contra de lo que prescribe el canon 1258. Entonces, esos son los 3 cánones, 188, 2314 y 2316, que incluyen penas contra los dignatarios o contra aquellos que gozan de alguna jurisdicción en la Iglesia, y que incluyen a la bula como fuente. Entonces, recordemos que en la bula el pontífice romano es mencionado explícitamente solo en los parágrafos 1, 6 y 7. Tratándose del Papa canónico, solamente el 1 y el 7. Anulando la elección, el 6. ¿Por qué? Porque sabe que una vez canónicamente electo ya no podrá ser juzgado en base al parágrafo primero. Entonces, si se hubiese leído bien la bula y se hubiese tenido en cuenta todo esto, no se podrían decir algunas cosas que se escuchan por allí o se leen por allí. Entonces, yo personalmente concedo que la bula de Pablo IV determinaba la deposición ipso facto, eo ipso absque alico iuris aut facti ministerio. ¿De quiénes? De los clérigos que se desviasen de la fe o incurriesen o favoreciesen la herejía o el cisma, pero excluyendo al sumo pontífice.
Deposición significa privación de los oficios eclesiásticos. Y se podrían distinguir algunos matices canónicos, pero no lo haré en virtud de la claridad del trabajo, que ya bastante engorroso es. Esa legislación o disciplina fue incorporada en parte a la nueva codificación. Por ejemplo, los cánones 188, número 4 y 2314, parágrafo 1, número 3, establecen que por renuncia tácita el oficio queda vacante ipso facto y sin declaración alguna si el clérigo a fide católica publice defecerit. Muy bien. Entonces, ver el sentido de este verbo, defecerit, en el trabajo que yo publiqué en la revista Roma Eterna, número 112, página 13 y siguientes, llama Monseñor Lefebvre y la sede romana, que ya hemos analizado en septiembre del 2009 aquí mismo. Entonces, si el clérigo defeccionase públicamente de la fe católica o diese su nombre a alguna secta acatólica o se adhiriese públicamente a ella. El canon 2314... Parágrafo 1, números 1 y 2, establece la aplicación de la deposición del clérigo cuando después de haber incurrido en herejía, apostasía o cisma y haber sido amonestado por 2 veces, no se enmienda. Ahora bien, el canon 2303, en su parágrafo 3, establece que la pena de deposición solamente puede aplicarse en los casos expresamente consignados en el derecho. Entonces vamos viendo las diferencias que hay entre el parágrafo 3 de la bula y todo esto. Creo que es claro. Es notorio, sí. Entonces, canon 2303 establece que la pena de deposición solamente puede aplicarse, y entendemos después de 2 admoniciones, en los casos que expresamente están consignados por el derecho. Nunca se incurre ipso facto en pena de deposición a partir del Código del año 17. Por lo tanto, es una aberración esgrimir cualquier otro documento, el que quieran, para decir que ipso facto se perdió la deposición por haber incurrido en tal crimen o tal crimen o tal crimen, como decía tal bula o tal otra. No existe más la deposición ipso facto. Toda deposición es ferende sentencia. Y entonces, en todos los casos, el imputado de herejía, cisma o lo que sea, conserva la jurisdicción. Es decir, ahí se ve que no existe la incompatibilidad absoluta de lo que hablábamos ayer. Exactamente. Y si no, la sede está vacante, como mínimo desde San Pío X. Que están en la sede vacante, algunos arzobispados, obispados y demás también. No, pero quien publica, quien promovió este código del año 17. ¿Por qué? Claro, es un falso papa. Claro. Es un falso papa. Por eso yo pregunto que me digan claramente. O sea, yo no tengo ningún problema con la sede vacante ni con el sedevacantismo. Es más, sostengo que muchísimas veces en la historia de la Iglesia, más de 200 veces, la sede estuvo vacante. Claro. Después que murió cada papa, estuvo vacante la sede. Ajá. ¿Y sí? Entonces yo quiero saber que me digan exactamente día y hora y motivo de la vacancia de la sede. Entonces yo afirmo, por ejemplo, que el 28 de agosto de 1914, la sede estaba vacante. Pues San Pío X había muerto el 20 de agosto y todavía no había sido elegido Benedicto XV. O el 3 de abril de 2005 al fallecer Juan Pablo No sé, II. en eso yo no me meto, por ejemplo. Ajá. Yo afirmo claro. con claridad, para que me digan con claridad a partir de cuándo. Yo digo, fehacientemente yo digo que los últimos días de agosto de 1914 la sede estaba vacante. Lo digo fehacientemente. Lo mismo podría decir después de Benedicto XV, después de Pío XI, después de Pío XII. Pero yo quiero que me digan exactamente día, hora y motivo. En este caso motivo es por la muerte de San Pío X. Pero yo quiero que me digan exactamente día, hora y motivo. Y el motivo en base a qué, digamos, fundamento canónico, jurídico,
cuál es el apoyo, el sostén de esa causa, de esa razón. Entonces, yo sostengo que en virtud de la bula de Pablo IV no se puede. Tendrán que buscar otro motivo, pero no la bula de Pablo IV. Esto, lo que estamos hablando es sobre el caso de la deposición. Sí, las penas. Por ahora estamos viendo las penas. No vemos todavía la elección, no entramos. Estamos con las penas nada más. Por lo tanto, no se incurre ipso facto en la pena de deposición, sino que ha de imponerse siempre por sentencia condenatoria dictada por un tribunal colegial de 5 jueces. Así lo establece el canon 1576, parágrafo primero, número 2. No por cualquier delito, sino precisamente por alguno de los que el Código sanciona con dicha pena. Estos casos son señalados por los cánones 2314, parágrafo primero, número 2, 2320, 2322, número 1, 2328, 2350, parágrafo primero, 2354, parágrafo 2, 2359, parágrafo 2, 2379, 2394, número 2 y 2401. Vamos a leer algunos. El 2314 ya lo conocemos, pero veamos, por ejemplo, el 2320, que en caso de se haya incurrido en el crimen que establece el canon 2320, el dignatario que gozaba de jurisdicción debe ser depuesto. Por ejemplo, 2320, que dice así: el que arrojare por tierra las especies consagradas, o las llevare o retuviere con mal fin, es sospechoso de herejía. Incurre en excomunión late sentencia reservada de un modo especialísimo a la sede apostólica. Es ipso facto infame y si es clérigo debe además ser depuesto. Entonces, supongamos que gozaba de jurisdicción. Profanó el Santísimo Sacramento, arrojando por tierra las santas especies. Ipso facto es hereje, queda excomulgado. Ipso facto es infame y si es clérigo debe además ser depuesto. Incurre en excomunión late sentencia. Ipso facto incurre en excomunión. Es infame. Pero si tiene jurisdicción, sigue gozando de la jurisdicción porque debe ser depuesto. Y hasta que no sea depuesto, sigue gozando de la jurisdicción. Claro, el canon no dice que automáticamente pierde la jurisdicción. No, todo lo contrario, debe ser depuesto. Bien. Canon 2322. El que no ha recibido el orden sacerdotal, primero, si simula la celebración de la misa u oye la confesión sacramental, incurre ipso facto en excomunión reservada de un modo especial a la sede apostólica. El que no es clérigo debe además ser privado de las pensiones o cargos que pueda tener en la Iglesia y castigado con otras penas en proporción con la gravedad de la culpa. El clérigo debe ser depuesto. Segundo, si usurpare otras funciones sacerdotales, debe ser castigado por el ordinario según sea la gravedad de la culpa. Bueno, así podemos ver todos los otros casos. Ahora bien, entonces, de todos esos cánones que yo cité, el único que señala la pena de deposición por delito contra la fe o contra la unidad de la Iglesia es el 2314, parágrafo primero, número 2, que ya hemos citado, que ya hemos visto. El único. Todos los otros casos no se refieren a herejía o a cisma. Luego, conforme a la legislación actual, me refiero siempre al Código de 1917. Vean que yo no utilizo el del año 83. Conforme a la legislación actual, la pena de deposición debe aplicarse en el caso de un hereje, cismático o apóstata, que no se enmendare después de las 2 amonestaciones. O sea, el proceso de las 2 amonestaciones también es sí o sí. Sí o sí. O sea que no es, porque también podría interpretarse, debe ser depuesto, como debe ser depuesto, ya, vayan y búsquenlo. No. No. Tiene que mediar esa doble amonestación. Con más razón en caso de crimen contra la fe o la unidad de la Iglesia, que es el canon 2314.
Y es lógico que aquí no aparezca entonces la figura del sumo pontífice, porque ¿quién podría juzgarlo? Además, pero eso lo vamos a ver mañana. Eso lo vemos mañana. Estamos acá, párrafo tercero y quinto de la bula, que no incluye al sumo pontífice. Claro. Pero incluía deposición ipso facto para los que incurriesen en crimen e incluso a los que lo favoreciesen. ¿Mm? Pero hay más todavía. Por otra parte, como ya dijimos, el canon 1576, parágrafo primero, número 2, establece que las causas que versan sobre delitos que llevan consigo penas de deposición están reservados al tribunal de 5 jueces. No solamente hace falta las 2 amonestaciones, sino montar un juicio de 5 jueces. Ajá. Y para todas las penas de deposición, todos los cánones que lleven, todos los delitos que lleven la pena de deposición como castigo. Las causas que versan sobre delitos que llevan consigo pena de deposición están reservados al tribunal de 5 jueces. En consecuencia, el parágrafo tercero de la bula Cumes Apostolatus Officio, si bien fue incorporado al Código de Derecho, sufrió importantes variaciones. La señalo por las dudas. Primera, a tener de los cánones 2303, parágrafo 3 y 2314. La deposición ya no es ipso facto. Segundo, conforme al canon 188 y al 2314, parágrafo 1, número 3, el cargo queda vacante cuando existe una defección pública de la fe o una inscripción en una secta o una adhesión pública a ella. Pero tengamos en cuenta que este canon tiene como fuente los parágrafos 3 y 6 de la bula y allí no está contemplado el caso del Papa canónicamente electo. Les releo, por las dudas, canon 2303, parágrafo tercero. La pena de deposición solamente puede aplicarse en los casos expresamente consignados en el derecho. Y son esos 10 cánones que hemos señalado, de los cuales uno solo, el 2314, se refiere a penas contra la fe o contra la unidad de la Iglesia, y el cual exige esa doble amonestación, y para todos los casos de deposición tenemos el otro canon que exige un tribunal de 5 jueces. Pero debemos citar también el canon 2266. Los excomulgados, después de la sentencia condenatoria o declaratoria, quedan privados de los frutos de las dignidades, oficios, beneficios, pensiones y cargos si tuvieran alguno en la Iglesia. Y los vitandos quedan privados de las mismas dignidades, oficios, beneficios, pensiones y cargos. Entonces, los excomulgados por cualquier motivo. Con más razón, entonces, sería por cuestiones de fe o de unidad de la Iglesia. Los excomulgados en general, después de la sentencia condenatoria o declaratoria, quedan privados de los frutos de las dignidades, oficios, beneficios, pensiones y cargos, si tuvieran alguno en la Iglesia, de los frutos. Y los vitandos quedan privados de las mismas dignidades, oficios, beneficios, pensiones y cargos. Pero antes de la sentencia condenatoria o declaratoria, no solamente conservan el oficio, sino también el fruto. Claro. Por ejemplo, puede ser económico. Pero si se tratase de cardenales u obispos, porque la bula habla también de cardenales y obispos. No habla de simples clérigos, habla sobre todo de obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales. Legados. Entonces, si se tratase de cardenales u obispos, hay que tener también en cuenta los cánones 1557, 1558 y 2227, sobre los cuales volveremos inmediatamente, y por ahora les hago la gracia de leérselos, en beneficio de no complicar todo. Bien. Por su parte,
El parágrafo quinto de la bula es modificado por los cánones 2315 y 2316. En efecto, es sospechoso de herejía el que espontáneamente y a sabiendas ayudase de cualquier modo a la propagación de la herejía, canon 2316. Pues bien, al sospechoso de herejía, que amonestado no hace desaparecer la causa de la sospecha, debe apartárselo de los actos legítimos, y si es clérigo debe además suspendérselo a divinis, una vez repetida inútilmente la amonestación. Y si no se enmienda en el plazo de 6 meses, debe ser considerado como hereje y sujeto a las penas de los herejes, es decir, las del canon 2314 a tenor del canon 2315. Vean que han pasado 6 meses y recién ahí van a venir las amonestaciones y después la deposición. Y esto es al que es sospechoso de herejía por haber favorecido la propagación de la herejía. En cambio, el parágrafo quinto lo deponía inmediatamente, ipso facto. Aunque no se hubiese enterado nadie. Ajá. Y lógico. Sí, sí. Porque no dice cuando sea pública y notoria la favoreción, el favorecer la herejía. Ni hacía falta una declaración expresa. Nada. Por el solo hecho. Ipso facto. Eo ipso. Por lo tanto, y yo termino este parágrafo, esta parte sobre las penas, diciendo: hay una gran diferencia entre perder ipso facto la jurisdicción por favorecer la herejía, como establecía la bula, y ser apartado de los actos legítimos sin perder la jurisdicción, ser suspendido luego a divinis y 6 meses más tarde ser depuesto, como establece el código. Creo soy claro, ¿no? Sí. O sea, yo no tengo ningún problema en que se esgrima algún documento para probar lo que se quiere probar. Pero ese documento tiene que ser legítimo, tiene que ser válido y no puede ir en contra del código. Y si no, insisto, asentar que la sede está vacante desde León 13 como mínimo. Eso en cuanto a las penas. No sé si queda alguna pregunta, no sé si los han mandado alguna pregunta. No. Están muy callados todos. Bueno, O dormidos. No sé si dormido debe ser. Entonces ahora pasamos a las elecciones. Entonces, obviamente que va a ser mucho más fácil seguir el especial, como vamos a empezar a publicarlos hoy, junto con el texto, ¿no? Uno va siguiendo y va viendo claramente, porque si no, de memoria, por ahí, claro, el canon 2315, bueno, yo no me acuerdo. No, a mí me llevó meses, claro. armar esto. Hace 20 años que lo hice, pero me llevó meses. A mí, por ejemplo, se me presenta algo que no me termina de quedar claro, que es con respecto a la jurisdicción, conservar la jurisdicción, pero estar bajo la pena de excomunión, late sentencia. ¿En qué lo beneficia? ¿Cómo ejerce, digamos, ese derecho de jurisdicción? ¿En qué lo beneficia a quién? Al clérigo que ha caído en nada, en herejía, está excomulgado. En nada, lo hemos visto ayer. La jurisdicción no es para él, es para mí. Es para los siempre fieles, no es en beneficio propio. Entonces los ribetitos rojos que pueda tener en su sombrero o en su sotana, o verdes o morados, si la mona se viste de seda, mona queda, si el hereje se viste de seda, hereje queda. Pero yo necesito a veces de la jurisdicción de ese hereje. Entonces, que haya otro que tenga jurisdicción y no sea hereje y sea impecable, bendito sea Dios. Pero si no tengo a mano alguien que tenga jurisdicción y yo necesito de un acto de jurisdicción, y el que goza de esa jurisdicción es hereje o excomulgado, pero goza de la jurisdicción es para mí, no para él. Él, cuando ejerce ese acto de jurisdicción, si lo hace ilícitamente, pues lo va a hacer válidamente, pero si lo hace ilícitamente, se carga en un pecado más. Pero al fiel le sirve ese acto que ha ejercido. Por supuesto. Entonces yo puedo plantearme, yo fiel, que sé que aquel está en esa situación, si le voy a ir a reclamar o no su acto de jurisdicción, a sabiendas de que va a ser en contra de él, porque le voy a cargar con un pecado. Entonces depende del caso en que yo me encuentre. Entonces evidentemente que si yo tengo otro
jerarca que tiene jurisdicción y no está en esa condición de pecado, ni de excomulgado, ni de hereje, y bueno, me acercaré a él. Pero si por lo que fuese me acerco al otro, el acto de jurisdicción es válido, lo hemos leído ayer, y vamos a volver sobre esto. Es el caso, por ejemplo, de una persona que está en peligro de muerte y necesita confesión. Va a buscar al clérigo aunque no tenga jurisdicción, por supuesto. Aunque, digamos, aunque sea apóstata o cismático. En ese caso tiene la jurisdicción. Claro. Lo hemos visto ayer. Y lo busca por la necesidad propia y no por la necesidad del clérigo. El clérigo no se va a beneficiar en absoluto, claro. Al contrario. Entonces, por eso lo que tenemos que entender, eso es lo que no se entiende, que la jurisdicción no es en beneficio propio del que goza de la jurisdicción, sino que es por el bien de las almas. Y es por eso que la Iglesia, sabiamente, por así decir, extiende, abarca, amplía el campo de la jurisdicción. Y lo preserva. Al mismo tiempo. Pero no me lo restringe. Porque yo lo necesito, las almas lo necesitan. Eso es lo que hay que entender. Ya vamos a ver ahora, evidentemente, que hay una categoría de excomulgados o una categoría de herejes que ya no pueden, o sea, llega un momento en que esa incompatibilidad entre jurisdicción y excomunión o herejía se hace total. Ya no es compatible y se pierde la jurisdicción. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, ya tras la pausa, nos meteremos en el tema de la elección. En lo que respecta a las elecciones para cargos u oficios eclesiásticos y lo que haya de considerarse, ¿no? Enseguida regresamos aquí a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seri.